Jesús viene teniendo una conversación con sus discípulos. Y bueno, yo no sé a ustedes si han recibido una visita que hace rato no los visita y dicen voy a estar con ustedes un mes, voy a estar con ustedes mes y medio, voy a estar con ustedes 15 días, y cuando ya llega, ya pasa ese tiempo que dijeron que iban a estar con uno, uno le da ese pesar, pero no se vaya, quédese otros días, ¿por qué se tiene que ir? Si es la suegra, uno se dice, uy, suegrita, ya se pasó los días rápido, ¿no? Ya se tiene que ir mañana, ¿no? Pero cuando uno, perdona, suegrita, la suegrita yo la tengo acá, entonces ella no me visita acá, entonces gracias al Señor que está acá. No, suegrita, cuando quiera por la casa, me avisa para yo salir. Pero hay visitas que uno sí disfruta. Hay visitas que uno sí, pero ¿por qué se tiene que ir? Sobre todo cuando traen plata para gastar y todos los días le gastan una hamburguesa y tú, no, pero ¿por qué se tiene que ir? Quédese otros días. ¿Cierto? No se vaya todavía, espere tantito. No, me tengo que ir, tengo que volver. Pues estamos en ese momento donde después de que Jesús ha compartido con sus discípulos durante aproximadamente 3 años, les empieza a decir, muchachos, ya llega, se está acercando el momento en que ya yo me tengo que ir. Yo los tengo que dejar. Y ahí es donde ellos empiezan, no, pero ¿por qué se tiene que ir? Pero ¿cómo que así? Empieza con las preguntas, pero ¿cómo que se tiene que ir para dónde? Que el Padre, que cuál Padre, que el cielo, no, yo quiero ir allá. No, ustedes no pueden ir allá, pero ¿por qué no puedo ir allá? Empiezan las preguntas. Y justo aquí estamos en ese momento donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, acuérdense, yo me tengo que ir. Y en medio de esa conversación expresada, que se da en varios momentos, pero en este momento ahí en el que nos vamos a centrar, Jesús les dice, les empieza a decir así, versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Verso 6, antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Verso 7, pero yo les digo la verdad. Y ojo con lo que Jesús les va a decir. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me voy, entonces lo enviaré. Cuando Jesús habla del Consolador, está hablando acerca del Espíritu Santo. Así que una primera característica que podemos conocer dentro de toda la información y los elementos y las características que vamos a recibir en este mes con respecto al Espíritu Santo, una primera característica importante es que el Espíritu Santo nos consuela. Somos personas que sufrimos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, usted no sufre, me alegra mucho, pero si usted no sufre, queremos que sepa que habemos un grupo de personas muy grande que sí sufrimos, que la vida nos duele, que la esposa nos la monta, no, que sí nos va duro en la vida, que nos toca difícil, sufrimos, la vida nos duele, nos da tristeza, pasamos por tristezas, por dolor. Es una buena noticia con la que podemos empezar en esta mañana, es que el Espíritu Santo es quien viene y entra en la historia de nuestra vida para consolarnos. Estaba diciendo a sus discípulos, muchachos, si mi ida, si apartarme de ustedes los va a dejar tristes, no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo voy a enviar a alguien que los va a consolar. Pero Jesús les está diciendo, yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo, para que el Consolador pueda llegar. Y sigue diciendo en el versículo 8, y cuando Él venga, yo quisiera que usted leyera este versículo conmigo. ¿Listo? Como iglesia vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y cuando Él venga, siguiente versículo. Y de juicio.
Ok, entonces tenemos un primer dato. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos ahorita con respecto a nuestro dolor? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos consuela. Y lo segundo que Jesús le dice a sus discípulos es necesario que el Espíritu Santo venga a la tierra porque el Espíritu Santo tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Convencer. Viene a convencer al mundo, viene a convencernos a nosotros, viene a convencer a las personas de qué. Tres cosas importantes que necesitamos aprender en esta mañana. Yo le invito a que usted tenga una actitud de, bueno, que con algo me tengo que ir en esta mañana. Por lo menos con estas tres palabras usted se tiene que ir esta mañana. El Espíritu Santo tenía que venir a la tierra para convencer al mundo de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? Yo tengo unas peloticas acá porque a las personas que yo le voy a ir preguntando si se equivocan, yo le voy a meter su pelotazo. Y si veo a alguien que se está durmiendo, le voy a meter su... No, ahorita le digo para qué necesito estas peloticas. Pero es muy importante que podamos tener claro eso. Alberto, el Espíritu Santo viene a convencernos de qué. Pecado, justicia y de juicio. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos informaciones. Ya aprendimos algo. El Espíritu Santo vino acá a la tierra para qué hacer en medio de nuestro dolor y de nuestra tristeza, para consolarnos. Siempre que usted se sienta triste, entienda que el Espíritu Santo de Dios lo está ahí consolando siempre. Por eso dijo Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Siempre que algo cause dolor al punto de hacernos llorar, necesitamos tener la convicción de que el Espíritu Santo de Dios está ahí trayendo consuelo a nuestras vidas. Y eso es más que suficiente para superar nuestro dolor, para caminar con nuestro dolor, sabiendo que el Señor nos está acompañando. Entonces, el Espíritu Santo vino a consolarnos. Y número dos, vino a convencernos. ¿Convencernos de cuántas cosas específicamente? Convencernos de tres cosas. ¿Quién dijo dos? Convencernos de tres cosas específicamente. Número uno, convencernos de. Número dos, convencernos de justicia. Y número tres, convencernos de juicio. Ahora, es interesante que Jesús es muy específico. Dice las tres cosas y desglosa las tres cosas. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, vamos a tratar de profundizar en esta mañana. Versículo 9 dice: número uno, vino a convencernos de pecado. De pecado, ¿por qué? ¿Por cuanto qué? De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjense en el dato tan interesante. Dentro de una lista grandísima de pecado, el Señor pone algo como que es el top de los pecados. No creer en el Señor. El Espíritu Santo vino a convencernos, número uno, vino a convencer al mundo. Número uno, vino a convencerlo de ¿qué? Vino a convencerlo de pecado. Y cuando habla de convencernos de pecado, es que podamos entender, que todos aquí, que todo el mundo pueda entender que el pecado es algo que me separa, que me aleja, que me pone lejísimos de Dios. El pecado es algo que no me permite tener comunión verdadera con el Señor. El pecado es algo que me lleva tan lejos de Dios que no me permite disfrutar la presencia de Dios, vivir la presencia de Dios. El pecado crea un abismo entre Dios y yo, un abismo que no me permite acercarme al Señor. Y Él vino a convencerme, el Espíritu Santo vino a convencerme que mi vida es tan pecaminosa y que estoy tan sucio, que este pecado es lo que no me deja disfrutar a Dios, no me deja acercarme a Dios. Y nosotros somos tan tercos y tan necios que creemos que lejos de Dios nuestra vida puede ser
una vida estable, una vida equilibrada, una vida en la que yo puedo desarrollar y la que yo puedo vivir. Somos tan necios a veces y somos tan ignorantes que creemos que podemos vivir la vida sin la compañía del Señor. Ahora, uno se encuentra en la vida con personas que uno dice, esta persona para que llegue a la iglesia, para que conozca el nombre de Cristo, no, esa persona jamás, es que yo la conozco, eso tiene un corazón duro, esa persona es pervertida, esa persona no, eso jamás. Sí, por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona acerca de su realidad pecaminosa y de la tragedia que es para una persona, de qué significa para una persona vivir en pecado. Compartí esta semana con una pastora que tenía a su papá muy enfermo en la clínica, y me hablaba acerca de la conversión de su papá. Me decía, vea, mi papá era un hombre católico, pero esos católicos, pero es que es católico que, y además de ser católico, era un hombre que tomaba, era un hombre que maltrataba a mi mamá, nos maltrataba a nosotros, era un hombre de campo, era un hombre que se bebía toda la ganancia de la producción. Mi papá era un hombre, y le voy a decir cómo fue que mi papá conoció al Señor. Papá, un hombre que fundó iglesias, un evangelista, un misionero. Le voy a decir cómo fue que mi papá conoció al Señor. A la vereda donde nosotros vivíamos, llegó un pastor a evangelizar la vereda. Y mi papá odiaba a ese pastor, pero es como si fuera el peor enemigo de él, sencillamente porque era pastor evangélico. Sencillamente. Y el pastor empezó a llegar a la casa y a enseñarnos corito y a invitarnos a la iglesia. Mi papá nos decía, a ustedes ni se les ocurra, ni se les vaya a ocurrir un solo día pisar las puertas de esa iglesia, porque el día que eso pase yo los acabo a ustedes me conocen. Y así era mi papá, hasta que un día le hizo algo a una de las bestias, creo que iba a castrar a una de las bestias, no sé qué bestia, pero me dijo que era una bestia. Y como estaba tan emocionada contando, yo no le pregunté qué tipo de bestia era, pero me dijo que era una bestia. Dijo, mi papá castró a una bestia y lo hizo mal, y la bestia se empezó a desangrar. Y mi papá llegó afanado y le dijo a mi mamá, mija, la bestia se nos va a morir y esto y esto. Tengo dos opciones: el brujo que conocemos, o será que si llamamos al pastor él puede hacer algo. Dijo mi mamá, que no era evangélica, pero decidió que era mejor el pastor que una bruja. Le dijo, mijo, digámosle al pastor, vaya, llame al pastor. ¿Será? Sí, vaya, llámelo. Y fue, y con su cara de 38 le dijo, pastor, es que esta situación. Y el pastor le dijo, claro, hermano, claro que sí. Y me contaba la hija que el pastor, cuando les contaba, el pastor, mientras iba donde la bestia, iba orando en silencio. Dios mío, yo nunca he orado por una bestia, pero yo te pido que me respaldes, Señor, porque si tú no me respaldas aquí, Señor, aquí, esta es la oportunidad para que este hombre te conozca, Señor Jesús. Y dice que el papá les cuenta que el Señor llegó y le dijo, mire, esa es la bestia. Y entonces el pastor se acercó y puso la mano sobre la bestia y empezó a orar sobre la bestia. Y empezó, Señor, y en el nombre de Jesús yo declaro, tan raro que es un orar por una bestia, ¿no? Yo declaro sanidad sobre esta bestia, Señor, ahora este flujo de sangre se para ahora. Y que el papá dijo, mi papá no cerró los ojos, mi papá se mantuvo así. Y para mi papá fue tan impactante que justo en el momento en que el pastor terminó de orar, el pastor dijo amén. Él estaba viendo cómo la sangre goteaba. Y justo cuando el pastor terminó de decir en el nombre de Jesús, amén, tan pronto dijo amén, la sangre se detuvo. Y el Señor quedó así. Y se agachó. Y no volvió a salir sangre. Y la bestia se sanó. Y ese fue el evento determinante para decir, el Dios que predica a este pastor es un Dios real. Y a partir de ahí empezó a ocurrir una transformación. Y el mismo papá empezó a decir, yo tengo que cambiar. Dejó de tomar, dejó de maltratar, empezó a ir a la iglesia. Ahora, yo les digo algo, esto no pasó, el milagro fue el medio, pero el único que causó la transformación en el corazón de este hombre fue el Espíritu
Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado, que es el único que puede mostrarnos que estamos mal en esto y en esto y en esto, y que nos dice: tienes que cambiar, porque si no, esto te va a llevar a la muerte eterna. Me impactó ese testimonio de ver cómo el Señor, y más cuando la semana pasada veíamos a un Pablo y a un Silas que mientras adoraban al Señor y cantaban al Señor, hicieron un milagro que produjo que el carcelero se convirtiera. Interesante. Interesante cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado. Me pasó algo esta semana muy curioso. En uno de los puntos que desarrollamos la semana pasada es que hablábamos de que uno puede hacer misiones y uno puede evangelizar a través de la respuesta de nosotros frente al dolor. Y decíamos cómo nuestra respuesta frente al dolor, una respuesta, una verdadera adoración en medio del dolor, puede impactar a otros, pero también nos enseña a que debemos tener misericordia con nuestros carceleros. ¿Se acuerdan de ese punto? Que yo les decía, a mí me impactaba mucho cómo Pablo, cuando ve que el carcelero se saca la espada y se iba a matar, yo les decía, probablemente el carcelero los tuvo que haber tratado muy mal, a las patadas, los tuvo que haber insultado, hasta escupido, humillado. Y yo les decía, yo de Pablo hubiera visto al carcelero que se iba a suicidar, yo me hago el sano, yo no digo nada. Eso es justicia de Dios, eso, ahí le pasa, ¿vea? Por meterse con un hijo del rey, ahí le pasa. Pero Pablo, ¿qué dice? No, no se mate, espere, no, aquí estamos. Y hablábamos cómo el Señor nos invita a tener misericordia con nuestros carceleros, con las personas que nos dañan. Tan bonito que suena, ¿no? Tan especial. Yo les conté un testimonio hace rato, como 2 meses, de que le compartí de Jesús a un carpintero que fue a hacerme un arreglo en la casa. ¿Sí? ¿Sí les compartí? ¿Se acuerdan? Bueno, le compartí, fue a hacerme un arreglo, empezamos a hablar, estaba en crisis, le compartí, el Señor puede solucionar, y por ayudarlo en su proceso, le mandé a hacer un arreglo más caro. Ese arreglo me costó 50,000. Le mandé a hacer un mueble para la casa que me costó 1,000,000. Y me dijo, deme un adelanto de 600,000. Y yo no conocía la fama de los carpinteros. Hace 2 meses le mandé a hacer un trabajo que me lo iba a entregar en 10 días y no me lo ha entregado. Y esta semana yo estaba envenenado. Yo le dije, Señor, dame permiso para ponerme bravo, Señor. Pero también necesitaba sabiduría, porque yo ya le había dicho que era pastor, yo no me podía regar, ¿no? O sea, tenía que ser un reclamo pastoral. Decirle como, en el nombre de Jesús yo le reclamo ahora mismo. Pero esta semana por fin me respondió el teléfono y yo estaba decidido a hablarle fuerte, porque mi esposa ya me había empoderado. Mi esposa, no amor, ya, deje de tener misericordia. Ya. Usted, en ese momento usted es mundano. No, ella no me dijo eso. Pero yo iba empoderado, yo tengo que hacerle un reclamo. Ahora sí, usted me responde o yo le caigo a la casa con la policía. Y el tipo me llama y me empezó a contar una historia de vaqueros. Y yo estaba esperando, sí, para botarle mi reclamo. Y cuando yo estaba ya listo para botarle mi reclamo, en ese momento llegó el Espíritu Santo a convencerme de algo, a decirme, tú la semana pasada estabas hablando que hay que tener misericordia con sus carceleros. ¿Y usted qué va a hacer con este? Y yo, uy, Señor, ¿pero qué? Así no, Señor. Entonces, ¿para qué pone bocón? Si tú estás enseñando mi palabra, tú tienes que vivir mi palabra. Yo no puedo decir que iba a cometer un pecado, pero en medio de algo iba a ser incoherente con lo que yo estaba enseñando. Y ahí llegó el Espíritu Santo a decirme, eso también puede ser pecado, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo vino a esta tierra a convencernos de pecado. Y la hipocresía es un pecado. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas convenciéndonos de nuestras fallas.
convenciéndonos de nuestros pecados. Ahora, el pecado más fuerte que menciona el Señor ahí, ¿cuál es? No creer en el Señor. En el capítulo 3, ahí mismo de Juan, en el versículo 36, Juan lo pone así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasará? No verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. El pecado más top que el Señor nombra con respecto al tema del pecado es no creer en el Señor. Y la semana pasada hablamos también acerca de creer. El carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué responde Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y creer es confiar. Confiar en lo que Dios me dice, confiar en que es de verdad. O sea, cuando usted le da una noticia así como que es loca, usted dice: ¿de verdad? ¿En serio? Sí, de verdad. Pero ¿en serio puedo confiar en usted? Sí, de verdad. Así yo le dije al carpintero hace 2 meses. Qué bueno que el Señor no es como el carpintero. Qué bueno que cuando el Señor dice algo es porque es real. Si el Señor te dice: espérate, aprende a esperar, espérate, pues yo decido esperar. Si el Señor dice: avanza, ahora es momento de avanzar, pues yo decido avanzar. Pero el pecado más grande que el Señor pone ahí es: no han creído en mí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo? Y el Señor viene a convencernos de nuestro pecado. Y cada vez que el Señor apoya algo, algún tema, alguna cosa específica que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestras creencias, es porque el Señor está usando el Espíritu Santo para convencerte: hey, esto, tienes que trabajar en esto. El Señor vino a convencernos, número 1, ¿de qué? Número 1, de pecado. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no creyeron en mí. Número 2, vino a convencernos ¿de qué? Número 2, vino a convencernos de justicia. ¿Por qué vino a convencernos de justicia? Por cuanto yo voy al Padre y ¿qué? Yo voy al Padre y no me verán más. Vino a convencernos de justicia, y es la justicia que el Señor hizo a través de la misión que vino a hacer aquí en la tierra. ¿Para qué vino el Señor Jesús aquí a la tierra? Vino para traer salvación. Vino para salvarnos. Él hizo justicia por nosotros, y esa justicia fue más que suficiente. Vino a convencernos de justicia. ¿Por qué? Porque Él fue al Padre, es decir, la misión que vino a hacer ya la cumplió. La justicia que nosotros necesitábamos, Él vino y la hizo, siendo inocente. Vino, hizo e hizo justicia por nosotros. Espíritu Santo vino a convencernos también que la obra de Jesús en la cruz es más que suficiente para que nosotros podamos recibir salvación. Vino a convencernos de justicia para que podamos entender definitivamente que no necesitamos nada más sino ver a Jesús en su obra sacrificial, trayendo salvación y trayendo vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él vino a darnos vida por medio de su muerte. Eso es la justicia de lo que Él está hablando. Por eso dice de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Por qué va al Padre? Porque la misión con la que el Padre lo envió acá a la tierra ya fue realizada. Todo fue hecho perfecto en el Señor, porque Él vino y hizo justicia. Entonces el Espíritu Santo vino a la tierra, número 1, para convencernos de ¿qué? Para convencernos de pecado. ¿Y por qué convencernos de pecado? Porque nosotros ¿qué? No hemos creído en el Señor. No estamos confiando en el Señor. Vino a convencernos, número 2, ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Por cuanto Él va al Padre. La misión está completa.
tenemos vida porque Él hizo justicia por nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 3. Lo escribe así el apóstol Pablo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer es algo que nos encanta, ¿no? Establecer nuestra propia justicia. A mí me da risa porque nuestras discusiones matrimoniales, ustedes no, porque ustedes no discuten en sus matrimonios, pero uno que sí discute a veces, y a uno que sí lo cascan, uno que sí discute a veces, uno siempre la alegada es porque uno cree que lo que uno está diciendo es lo justo y lo que el otro está haciendo es totalmente injusto, y por eso uno termina pero envenenado, porque uno quiere hacer la propia justicia de uno, porque uno se ha cimentado tanto en el orgullo que le cuesta a uno renunciar a su razón. Nos gusta procuramos hacer y establecer nuestra propia justicia. Dice, y procurando establecer la suya propia, no sé qué. Yo le pido que me complete porque aquí no, esta silla no me deja ver. No se han sujetado ¿a qué? Por lo tanto, hay algo importante aquí, nos dice Romanos: necesitamos aprender a sujetarnos. Cuando la palabra dice sujetar, en el griego significa sujetar. Uf, qué profundo. Sujetar es agarrar algo y no soltarlo, aunque hayan cosas que me quieran venir y soltar. El texto está diciendo: venga, sujétese, agárrese ¿a qué? Agárrese a la justicia de Dios, que a veces parece que es injusticia, pero es la única justicia que te va a dar verdaderos, correctos y buenos resultados. Número 1, el Espíritu Santo de Dios vino a convencernos ¿de qué? Número 2, vino a convencernos ¿de qué? Y número 3, vino a convencernos ¿de qué? Vino a convencernos de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí hay una mala noticia para el príncipe de este mundo y hay una buena noticia para nosotros. El final del príncipe de este mundo, que está hablando acerca de Satanás, es un final que ya está escrito. Pero nuestra ventaja, nuestra ganancia, es que todavía tenemos la capacidad de decidir cómo va a ser nuestro final. El Espíritu Santo de Dios vino aquí a la tierra para convencernos de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Número 3, de juicio, porque el Espíritu Santo viene también a recordarnos que de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a tener que pasar por un juicio en donde le vamos a tener que rendir cuentas al Señor de todo lo que hemos hecho. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, leamos del versículo 4 hasta el versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Gary, córreme esta silla por favor para adelante. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? Para ser castigados en el día del juicio. El Espíritu Santo de Dios vino también a convencernos de que vamos a tener que llegar en un momento de nuestra vida
en que vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, y es en el día del juicio. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 34 y 36, el Señor Jesús lo describe de esta forma. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 36. Generación de víboras, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? De ella darán cuenta en el día del juicio. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 27, el autor, el texto bíblico lo pone así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Y después de esto, el juicio. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, lo describe así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y verso 15: y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Espíritu Santo de Dios tenía que venir al mundo para convencernos también de que todos vamos a tener que pasar por un juicio donde vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho. Qué bueno que la palabra del Señor también dice que abogado tenemos para con el Padre, porque Él es nuestra justicia y Él es quien nos justifica delante del Padre. Tres cosas que el Espíritu Santo viene a hacer. Y si estamos hablando de cómo es una iglesia, de cuáles son las evidencias de una iglesia que ha sido llena, o que está siendo llena, o que es llena por el Espíritu Santo de Dios, podemos hablar de estos tres elementos. Es una iglesia, número uno, que es consciente de qué, es una iglesia que es consciente de su pecado, y que por su pecado entiende que necesita acercarse al Señor. Necesita acercarse al Señor creyendo que lo que Él dice es verdadero, real, y es la última palabra. Y creer es confiar que eso es lo que necesitamos para vivir. Una iglesia, una evidencia de la iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que es consciente de la obra sacrificial de Jesús en la cruz, de la justicia que Jesús hizo por nosotros. Y es una iglesia que entiende que vamos a tener que enfrentar un juicio en donde vamos a rendir cuentas individualmente de cada uno de nuestros actos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, hay un dato interesante acerca de lo que es y significa el Espíritu Santo. Dice que nosotros somos el templo. Ponme el paquete de enano. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. Somos su templo y Él es quien tendría que gobernar en nuestro interior. Bajito, por favor. Tendría que gobernar en nuestro interior. Ahora, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no tendría que haber espacio para nada más. Pero yo creo que todos hemos caído en esto, que hemos dejado llenar nuestra vida de cosas que tienen más que ver con el pecado, tienen más que ver con la injusticia,
que no somos conscientes de un juicio y como creemos que no tenemos que rendir cuentas a nadie y a nada porque a mí nadie me manda, entonces hago con mi vida lo que sea. Y he empezado a llenar mi vida con cosas que no son correctas. Confiar en mí mismo, no confiar en el Señor, no depender del Señor. Y hemos empezado a llenar nuestra vida de todo menos del Espíritu Santo. Y siendo el Espíritu Santo el dueño de esto, que es su templo, este cuerpo, que es donde el Espíritu Santo de Dios gobierna, como que hemos arrinconado al Espíritu Santo y lo hemos metido en la pieza de atrás del patio. Si usted vivió en casa grande, en toda casa grande había una pieza atrás en el patio que era donde se guardaba todos los chécheres, lo de Navidad, las ollas viejas, lo que no servía, los tornillos, un cuarto allá solitario. Y muchos de nosotros hemos metido al Espíritu Santo de Dios allá. Él ha intentado convencernos, pero nosotros nos hemos rehusado en creer lo que Él ha venido a hablarnos. Y una de las intenciones más fuertes en este mes donde vamos a estar hablando del Espíritu Santo es que podamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos llene, que podamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de verdad, que podamos dejar que el Espíritu Santo de Dios tome el control. Y lo que va a suceder es que si nuestra vida ha sido llena de muchas cosas, menos del Espíritu Santo, y no le hemos dado lugar, no le hemos dicho Espíritu Santo de Dios obra, o cuando el Espíritu Santo de Dios ha venido a hablarnos al oído, hemos dicho, ay no, ay, cuánto me vi yo tentado en decirle, Espíritu Santo, en este momento no me hable, déjeme que yo le voy a pegar una levantada a este carpintero, porque se la merece. ¿Cuánto yo me vi tentado cuántas veces yo me he visto tentado pero alegue a su esposa? ¿Cuántas veces yo me he visto tentado a reaccionar desde lo que yo pienso y no de lo que el Espíritu Santo marca para mi vida? Y ahí es cuando uno se empieza a llenar de orgullo. Pero qué bueno que si nosotros somos el templo del Espíritu Santo y si lo hemos arrinconado, podamos decirle a Dios, Dios mío, ven y lléname más de ti para que tú tengas dominio completo, gobiernes completamente en mi vida y en mi corazón. Entonces sería más o menos esto. En la medida en que empezamos a decirle, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo de Dios, lléname, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, convénceme, Espíritu Santo de Dios, háblame, Espíritu Santo de Dios, toma lo que soy. Entonces viene y Él mismo se empieza a encargar de sacar la amargura, el orgullo, la desesperanza, la rabia, el mal humor, la falta de esperanza. Espere. La falta de esperanza. Y entonces el Espíritu Santo de Dios viene y nos convence. Y mientras nos convence, va sacando, va quitando. Todo lo que nos sirve. ¿Estarías dispuesto a decirle, Espíritu Santo de Dios, quiero que me convenzas, quiero que me llenes? Ponlo, se fue. ¿Estarías dispuesto a decirle en esta mañana, quiero que vengas y me convenzas de pecado, me convenzas de justicia, quiero que vengas, me convenzas de juicio? Pero muy probablemente tú nunca has tenido la experiencia de decirle, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida. Quizás para ti este tema del Espíritu Santo es muy nuevo, o quizás es algo que ocurrió hace tantos años que ya para ti es algo desconocido. Aunque no sepas, yo quiero invitarte a que tú en esta mañana puedas decirle, Señor, no sé cómo sea esto, no sé cómo funciona esto, estoy aprendiendo y voy a aprender. Por ahora quiero que me ayudes con mi necedad y que vengas, no sé cómo, pero necesito que me llenes. Me he llenado de otras cosas, me he llenado de rencor, de odio, me he llenado de pensamientos incorrectos, pero hoy yo quiero que vengas y tú me llenes. Y mientras me llenas,
vayas quitando y vayas sacando todo eso que no sirve de mí. Así que esta canción es eso. Dile: Señor, yo anhelo conocerte. Espíritu Santo, yo anhelo que vengas y hagas algo en mi vida, pero yo quiero desafiarte a que no te vayas de aquí siendo igual. Por lo menos inténtelo. Tranquilo, no va a pasar nada. No, el Espíritu Santo no va a hacer nada que usted no quiera. Él es un caballero. Pero sinceramente usted dígale: ay, quiero conocerte. ¿Y qué tal si hoy puede ser un buen comienzo para eso? Así que mientras cantamos, deje que el Espíritu Santo de Dios se mueva en su vida. Digamos: yo anhelo conocerte, vamos.